jamás será vencido. El pueblo unido 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 jamás será vencido. Decirte, Roberto Sánchez, próximo presidente del Perú. Desde el corazón y el alma de nuestro pueblo, Roberto Sánchez, presidente. Roberto Sánchez, presidente. El líder que llena plazas y parques, el líder que quiere negar en las encuestas, pero el pueblo va a dar un duro golpe este 12 de abril. Que se quiten las banderas, compañeros, damas, mujeres, varones, jóvenes, a una sola voz, juntos por el Perú. Roberto Sánchez, Pedro Castillo, Roberto Sánchez, Pedro Castillo. Hermanos y hermanas de este hermoso pueblo milenario de Cajamarca y Chota, que nuestros apus, nuestra Pachamama y nuestro Dios que nos da la vida, agradezcamos, porque hoy tenemos la oportunidad de reivindicar a nuestro pueblo. Sí, ese pueblo cajamarquino, ese pueblo chotano que Lima ha despreciado, porque ha odiado este sombrero que es identidad, trabajo de nuestro pueblo milenario, de hombres y mujeres, ¡bravo!, en la figura de Pedro Castillo Terrones. ¡Pedro Castillo Terrones! ¡Libertad! ¡Pedro Castillo! ¡Libertad! ¡Pedro Castillo! ¡Libertad! Sí, hermanos, es la verdad. Después de la pandemia, recuerden, 200,000 de nuestros hermanos perdieron la vida por un régimen económico que decían es el mejor de América Latina, que la economía está bien, que la política va bien, que hay trabajo, que hay empleo, que hay salud. Mentira, era mentira. La pandemia nos demostró que esta constitución de 1993, que este régimen fujimorista, mercantilista, también había vendido la salud. Por eso han muerto nuestros hermanos. Y en ese contexto, nuestro pueblo rechazó a toda la clase política, rechazó a la clase económica. Y como una muestra de amor profundo de nuestra tierra, en menos de 45 días, hizo presidente a un rondero, a un maestro campesino de Chota, de Puña, Pedro Castillo Terrones. ¡Viva Pedro Castillo! ¡Viva! ¡Viva Pedro Castillo! ¡Viva! ¡Viva Pedro Castillo! ¡Viva! ¡Viva Chota! ¡Viva! Compañeros, y ese hombre, maestro, sindicalista, hijo del pueblo, quiso gobernar a favor del pueblo. Me invitó también como aliado político y he sido su ministro de Comercio Exterior desde el día 1 hasta el último día, donde todos hemos visto qué sucedía con nuestro presidente. Le insultaban. Este Congreso mafioso, yo lo oí, le mentó la madre en el Congreso de la República, le lanzaba escupitazos en este Congreso de la República. ¿Por qué? Porque entraba un orgulloso hijo de Chota, con su sombrero, con la banda presidencial, con el voto popular que lo hizo presidente. ¡Roberto Sánchez! ¡Lealtad! ¡Roberto Sánchez! ¡Lealtad! Compañeros, impidieron en toda forma que gobernáramos.
no reconocieron el triunfo del pueblo que dijo que esta vez le tocaba a uno de sus hijos ser presidente. No nos dejaron gobernar, obstruyeron, obstaculizaron. Primera moción de vacancia, segunda moción de vacancia, persecución a su hija, persecución a sus hermanos, a su familia, a todo aquel que tuviera la identidad de venir de abajo, del pueblo. Pero hoy, aquí, en Cajamarca, en Chota, nosotros lo vamos a reivindicar, porque se trata de liberar a nuestro pueblo del secuestro que nos tiene la clase política mafiosa. Esos que se dicen izquierda falsa, izquierda traidora, que hoy gobierna en este gobierno mafioso con el fujimorismo. Hay que decirlo con nombre propio. Hablo de los traidores de Perú Libre. ¡Castigo a los traidores! Roberto Sánchez, ¡Presidente! Pedro Castillo, ¡Libertad! Roberto Sánchez, ¡Presidente! Pedro Castillo, ¡Libertad! Compañeros, en todo el Perú, los pueblos quechuas, aymaras, pueblos amazónicos, los pueblos rurales, altoandinos, tienen el corazón a su presidente Pedro Castillo y sienten como propio ese desprecio, vacancia ilegal, prisión, secuestro absurdo, injusto, inhumano. Ya van más de 3 años, hermanos, que su hija Alondra, una niña menor de edad, no puede tocar, oler, besar a su señor padre. Más de 3 años que un adolescente, su hijo Arnold, en el momento que necesita un adolescente a su esta derecha mafiosa, este pacto mafioso que nos gobierna, los hace sufrir porque los desprecia como desprecia a nuestro pueblo. Pero esta vez es el inicio de la lucha, compañeros, esa lucha de hace 200 años por tener un gobierno que nos represente, que trabaje para los agricultores, para los maestros, para los ronderos, para los mototaxistas, los comerciantes. Esta vez gobernaremos con nuestro pueblo, compañeros. Compañeros y hermanos, nosotros, como nos decía hace unos días en Barbadillo, en nuestras visitas y conversaciones con nuestro hermano el presidente Pedro Castillo, debemos de sentirnos ya gobierno, y las medidas que vamos a tomar apenas recuperemos el gobierno democrático y popular serán las siguientes, y se lo decimos a la derecha mafiosa, al pacto mafioso que gobierna más de 40 años en el Perú, se lo decimos directo. Primera disposición, vamos a derogar esa ley de este Congreso que quitó al pueblo el derecho al referéndum, y una vez derogada, nos tocará como gobierno y presidente de la República convocar a la gran asamblea constituyente del pueblo, la nueva constitución. ¡Se siente! ¡Roberto presidente! ¡Se siente! ¡Roberto presidente! Allí mismo tenemos que cumplir como corresponde nuestro compromiso. Este sombrero que identifica la fuerza histórica y telúrica de los pueblos andinos del Perú, que es el sombrero que ha usado nuestro presidente Pedro Castillo, que ha tenido el presidente el afecto, iniciativa de encomendármelo para que junto con el pueblo desde abajo trabajemos por la libertad de nuestro pueblo y demos el indulto de la libertad
nuestro presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Ustedes se imaginan el gobierno del pueblo y nuestro presidente libre. ¿Se imaginan? Porque lo que estamos construyendo, hermanos, no es la lucha solo por ser diputados, solo por ser senadores, parlamentarios andinos, o porque vamos a hacer gobierno. No, esta vez vamos a construir un poder, el poder popular, el poder de los campesinos, de los ronderos, de los maestros, de los estudiantes, de los transportistas, del pueblo pequeño minero, el poder del pueblo, hermanos. 1, 2 y 3, Castillo otra vez. 1, 2 y 3, Castillo otra vez. 1, 2 y 3, Castillo otra vez. Así es, hermanos, ese gobierno dará esas medidas, porque es la hora de que con soberanía reafirmemos que los recursos naturales nos pertenecen. Vamos a revisar todas las concesiones mineras, vamos a revisar la concesión del gas de Camisea, vamos a revisar las concesiones petroleras, del cobre, del oro. Esta vez nuestras riquezas le pertenecen al pueblo, hermanos. Se siente, Roberto presidente. Se siente, Roberto presidente. Y a nuestro pueblo agricultor, sí le decimos, así como esta lluvia hoy nos moja magistralmente. Sabemos el problema agrícola, ganadero en todo el Perú y de nuestra región Cajamarca. Por eso debemos de concluir de Bellandina, que nos va a dar agua para Chota y Hualgayoc y poder tener mayor frontera agrícola para los agricultores, compañeros. ¡La soberanía alimentaria! Porque la agricultura, hermanos, no es solo para exportación, para vender al mundo. Felices de ser el número 1 en arándanos, felices de ser el número 1 en diferentes productos, cuando nuestro pueblo agricultor no tiene para comer, no tiene para parar la olla de la familia, no tiene economía local. Por eso en nuestro gobierno hablaremos de esta derecha que nos impidió la segunda reforma agraria, sino que iremos además hacia una revolución agraria, condonando la deuda agraria de los pequeños agricultores con el sistema financiero, haciendo una banca de fomento para que acompañe la producción y la economía de todo el pueblo agricultor, hermanos. Roberto Sánchez, Presidente, Pedro Castillo, libertad. Roberto Sánchez, Presidente, Pedro Castillo, libertad. Por eso será importante, compañeros, esta reivindicación que tiene más de 30 años y no se ha podido solucionar. Chota, Cajamarca, nuestra provincia, necesita y tendrá su aeropuerto, compañeros. Además, hermanos, los pueblos del mundo han desarrollado porque sus presidentes, sus gobiernos apostaron por la educación. Esto es lo que quiso nuestro presidente y se lo impidieron en el gobierno. Esta vez, compañeros, haremos del ingreso a la universidad un derecho universal de nuestros pueblos y nuestros jóvenes. Lograremos y vamos a financiar el derecho al ingreso libre a las universidades para nuestros jóvenes. Roberto Educación, Roberto Educación, Roberto Educación. Roberto Educación. Han dicho por ahí que tenemos más de 100.000 millones de reservas internacionales. Mucha plata. ¿Pero para qué? Para garantizar
a los grandes empresarios internacionales que hacen negocios en el Perú y dicen que eso no se puede tocar cuando falta para la salud de nuestro pueblo, para la educación de nuestros hijos. No, de aquí reafirmamos, señor Julio Velarde, que usted, que tiene más de 20 años en ese cargo y gana 42,000 soles mensuales, usted se acabó, nuestro gobierno lo va a echar. ¡Viva el gobierno del pueblo! ¡Viva el gobierno del pueblo! Roberto es del pueblo, sombrero y tradición. Y esas reservas, y sombrero y tradición. y esas reservas internacionales en el uso sensato de ese dinero de todos los peruanos, vamos a lograr financiar también la deuda, el pago social de la deuda social de los maestros. ¡Viva! Y además, como lo hemos conversado con nuestro presidente Pedro Castillo, lo mínimo que va a ganar en su escala, ¿no es cierto?, de desarrollo profesional, laboral y de remuneraciones, será una UIT para todos los maestros en ejercicio, compañeros. Roberto Educación. Roberto Educación. Roberto Educación. Hermanos, Roberto Sánchez. Presidente. Pedro Castillo. Libertad. Roberto Sánchez. Presidente. Pedro Castillo. Libertad. a nuestros hermanos que nos protegemos de esta santa agua allí en las esquinas, al pueblo aquí que resiste y se baña también de esta lluvia prodigiosa. Nosotros les decimos, viene una refundación de la República, viene un nuevo comienzo patriótico donde la dignidad, la salud, la educación, la vivienda, el empleo serán derechos fundamentales de nuestro pueblo. Nuestras grandes riquezas no tienen por qué seguir enriqueciendo el bolsillo de los grandazos. El 50% de la riqueza nacional está en el bolsillo de menos del 1% de todo el país. Eso no puede ser. Aquí hemos tenido un gobierno entreguista, un gobierno mafioso, mercantilista, empresarios que no tienen visión de patria, visión nacional del desarrollo. Nosotros, del movimiento popular, del pueblo castillista, sí tenemos visión nacional, promovemos el desarrollo económico, queremos la industria para nuestra patria, generar valor agregado en los productos y no seguir vendiendo piedras en la minería. Necesitamos chamba, trabajo, que el Estado no corretee al emprendedor, al bodeguero, al transportista. Por eso vamos a reconocer formalmente a los trabajadores de los transportistas, aquellos que dicen que son informales e ilegales. Vamos a reconocer el derecho al trabajo de todos los comerciantes ambulatorios, porque son millones. Vamos a reconocer a ese pueblo minero ancestral que araña la tierra y que ha sido capaz de generar un empleo para su familia ante el fracaso de un Estado que no ha otorgado ese derecho que dice la Constitución tuvo que habernos dado. 200 años de fracaso de esta república criolla, excluyente, mercantilista, se acabó. Y hoy, desde Chota, anunciamos que el pueblo salva al pueblo y que en primera banda conquistaremos el gobierno, liberaremos al presidente Pedro Castillo y vendremos a esta plaza a entregarle su sombrero para que lidere ese proyecto patriótico, ese proyecto de poder, porque hoy, de aquí en adelante, es un nuevo comienzo de los pueblos aymaras, quechuas, amazónicos, nuestros hermanos ronderos, comunidades campesinas, tienen que ser parte del gobierno, no pueden estar por allí o por allá nada más impartiendo justicia comunal. Esta vez el gobierno necesita gobernar con el pueblo rondero, con el pueblo de las comunidades campesinas. Esta vez será
el gobierno del pueblo, compañeros. Roberto Sánchez, Presidente. Pedro Castillo, Libertad. Roberto Sánchez, Presidente. Pedro Castillo. Libertad. Hermanos, hoy es una fecha histórica para nosotros, porque contra todo pronóstico, cuando los pobres, cuando el pueblo excluido toma decisiones, se convoca, se autoconvoca. Hoy, la derecha mafiosa que controla el poder, el sistema de justicia, la economía, no va a dormir en paz, porque ya sabe que así como fundamos milenariamente una cultura desde nuestros hermanos aymaras del sur, esta vez, en el siglo XXI, ¿a quién le corresponderá la refundación de la patria, la unidad de todos los pueblos? Es nada menos que a nuestra región de Cajamarca, es a nuestra provincia de Chota, a todos los pueblos de Cajamarca, liderados por nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Roberto Castillo. Pedro Castillo, Roberto con Castillo, el pueblo vencerá. Roberto con Castillo, el pueblo vencerá. Roberto con Castillo, el pueblo vencerá. Hermanos, hoy empieza esa lucha por su libertad del presidente, por liberar a nuestro pueblo y por darle justicia a nuestros mártires cuya vida ha sido arrebatada con balas de la policía y balas del ejército y que hoy se mantiene en impunidad, y que este gobierno interino del señor Gerí, protegido por Fuerza Popular, protegido por Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, el grupo también de Podemos, forman parte de este pacto mafioso que tenemos que derrotar con la voz telúrica de todos los pueblos hijos de Arguedas, porque sí, somos hijos de Tupac Amaru, somos hijos de Micaela Bastidas y encarnamos esas luchas de 200 años. Esta es la hora del pueblo. ¡Viva el presidente Pedro Castillo Terrones! ¡Viva! ¡Viva Chota! ¡Viva! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva el Perú, compañeros! ¡Viva! ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! Compañeros, me voy acá con la inmensa promesa que quiero que ustedes recuerden. El Perú tiene una deuda histórica con Cajamarca por haber despreciado a nuestro presidente, a nuestra cultura. Hoy yo me prometo delante de ustedes nuestra lucha incesante por recuperar la patria, libertad a nuestro presidente e iniciar la refundación de nuestra república. Y permítanme a ustedes besar simbólicamente nuestra tierra chotana, cajamarquina, en representación precisamente de que haremos una nueva constitución, sí o sí, pero sobre todo que respetamos nuestra tierra, a nuestra Pachamama. Acompáñenme, por favor. Roberto, ¿qué les parece? Roberto, ¿qué les parece? Roberto,